el famoso verbo to be para nosotros, siempre, como les decía, lo hemos visto mucho tiempo, ¿no? Pero a veces no nos adaptamos o no nos podemos adaptar mucho a él, porque tiene dos significados en español, ¿no? El verbo to be, ¿no? Mayormente o comúnmente es el verbo ser y el verbo estar en español, ¿no? Así que tiene esos dos posibles significados y su conjugación también es la misma, ¿no? A ver, Loaiza, ¿qué me querías decir? ¿Me estás escuchando Me va a mal? disculpar, error. Bueno, yo pensé que era algo importante sobre el verbo to be. Estabas acordando algo del verbo to be, seguramente. La profesora de mi Ya, martirio en el colegio. sí, muchos repetían el verbo to be. Ya, voy a tratar de hacerlo simple para que se acuerden, si es que no se acuerdan, y para que lo entiendan, si es que no lo entienden. ¿Ya? Entonces dice acá, el verbo to be es el verbo más irregular del inglés, o en inglés, el cual tiene una importancia especial en este idioma, ¿no? ¿Por qué es irregular? Porque cambia en su forma pasada y también en una forma que después vamos a explicar. ¿Ya? Vamos a ver ahora la parte del presente, no nos interesa todavía el pasado. ¿No? Lo tenemos que ver. En el tiempo presente, dice, aparece con tres aspectos diferentes. Comúnmente el am, que solo va relacionado con la primera persona que les había mencionado, que les había dicho al principio. El is, que se utiliza para las terceras personas, y el are, que se utiliza para la segunda persona y para los plurales, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver con cuáles se va a conjugar el verbo to be, ¿no? Como les he dicho, el verbo to be significa ser o estar, ¿no? Para cualquiera de las personas. Seguimos. Como ya sabemos, dice, los verbos en inglés nunca pueden usarse solos, así que estas tres formas del verbo to be siempre se presentan acompañados por sustantivos o en su lugar por los pronombres personales, como podrás observar en el siguiente cuadro. Ya les había dicho, ¿no? Los pronombres en inglés no se pueden quitar o no pueden estar ausentes, siempre tienen que estar ahí. Así que tenemos que usarlos constantemente, no como en el español que los quitamos a veces cuando no necesitamos de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar estos famosos pronombres. Y acá tenemos los pronombres, ¿no? De la forma afirmativa del verbo to be. Por ejemplo, acá, fíjense, el I con el am, ¿no? Que significa yo soy o yo estoy. Las dos cosas pueden significar. You are, por ejemplo, ¿no? Tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. El it es impersonal, ¿no? Hace referencia, ya se había dicho, a cosas, animales, etc. Entonces, se utiliza mucho para nuestro campo, ¿no? El it is, eso es, o es directamente, se lo puede decir. We are es el plural de la primera persona, nosotros somos, fíjense, ahí está con el are, you are también, ustedes, ¿no? Son, y they are, ellos, ellas son, ¿no? Entonces tenemos, de lo que les decía, ¿no? De todos estos, ¿no? Pero el que nos interesa, o siempre nos va a importar a nosotros, es este it, ¿no? Con su respectivo verbo to be is, y este they con su respectivo verbo to be are, ¿no? Los otros vamos a verlos en ciertos aspectos, ¿no? Más que nada en algún tipo de oraciones que nos pidan o nos soliciten hacer algo en el vehículo, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora, el verbo to be que nos interesa es is y el are. ¿Por qué? Porque se conjuga con it y con el they, que nos sirve para mencionar piezas o partes del coche. Es importante, dice, resaltar que con frecuencia el verbo to be en cualquiera de sus tres presentaciones junto con los pronombres se contraen para mantener cierta fluidez en la pronunciación oral o para hacer una sola palabra en la producción escrita informal. ¿A qué se refiere? Tenemos una forma completa y una forma contraída. Es lo que siempre nos decían en el colegio, ¿no? Decimos, repitan a ver, nos decían el I am y el am, ¿no? El am, su forma contraída. You are o your, su forma contraída, ¿no? Tenemos his o his, she's o she's, y el que nos importa este it is, esa es su forma larga, que también lo podemos ver en su forma corta, it's, ¿no?
Tenemos los plurales de la primera persona. We are, nosotros, nosotras somos. ¿No? Ahí está. We are, we're, sería su contracción. ¿No? You are, ustedes son. You're, su contracción. Del they are, ellos, ellas, ¿no? Su contracción sería their. ¿Ya? Entonces, vuelvo a marcar estos de acá, nos sirven a nosotros. Siguiente, los usos del to be, o del verbo to be. Una vez que has entendido que el verbo to be tiene tres formas en el tiempo presente, que estas solamente pueden ir acompañadas por ciertos pronombres y que en el modo informal junto con sus pronombres se pueden conocer, pasaremos a explicar cuáles son los usos de este verbo to be. ¿Ya? Entonces, por si acaso, ¿no? Nunca puede ir el verbo to be, por ejemplo, en el caso de lo que decimos, ¿no? He con are, ¿no? O he con am. Cada uno está marcado de acuerdo a lo que le corresponde. Estos de acá, he, she y este it son la tercera persona, ¿no? Y la tercera persona siempre va a ir con is, ¿no? Y para los demás, ¿no? Está el are. Fíjense, el you del singular, el you del plural, igual está con are, acá también con are, y la tercera persona del plural también va con are. Hay una excepción, ¿no? Acá, con lo que es la primera persona que tiene su propia conjugación con el am, ¿no? Que dice yo soy o yo estoy, ¿no? Ya les voy a dar los ejemplos, no se preocupen. Entonces, al ser este he, ¿no? La tercera persona, ¿no? Entonces, vamos a siempre tener que usarlo con el is. Vuelvo a repetir. A ver, Gutiérrez levantó la mano. Dice, ¿qué pasó, Gutiérrez? Antes de pasar a los usos. Perdón, me equivoqué. Perdón. ¿Error? Otro error. Yo pensé que querías Eso, apuntar iba con el verbo to be. Cualquier pregunta, por si acaso igual, ¿no? Levanta la mano y nos voy a responder, ¿no? Para no ir muy rápido con esto. Lo importante y una parte esencial del inglés técnico es por lo menos entender el verbo to be. Por eso también lo estoy tomando en cuenta. Ya, seguimos. Entonces, dice acá el verbo to be muestra la existencia de algo o alguien, o de información acerca de una persona o cosa, ¿no? Ejemplos. Acá nos pone un ejemplo, ¿no? Dice Candy is sweet girl, es acá. Ella es, dice, ¿no? Es una chica tierna o dulce, si quieren decirlo así, ¿no? Fíjense, acá está is. En vez de este Candy, podría haber ido she, un pronombre. En este caso está yendo un nombre propio, ¿ya? En el caso de esto, dice, they are good friends, ¿ya? They are ellos, o sea, si se fijan acá en la imagen, está haciendo referencia a estas personas. Dice, ellos son buenos amigos, ¿no? Entonces acá está conjugado con la forma ser, ¿no? Ellos son y ella, o en este caso Candy es, ¿no? Es la forma en la que se combina. El uso del verbo to be, dice, implica características como que es permanente, ¿no? Afirma también algo, ¿no? Si es que estamos hablando de forma afirmativa, es constante, no se altera, es inalterable, lo que les decía, ¿no? También es objetivo, absoluto y atemporal, ¿no? En el caso del verbo to be, ¿no? Específicamente, vamos a ver con otros verbos que es diferente, ¿no? Hay cambios, no siempre es constante, incluso en la forma de escritura, en la pronunciación y la conjugación con lo que es las terceras personas sobre todo. Entonces, os voy a poner un ejemplo con esto, ¿ya? ¿Cuál crees que sería el equivalente en español del verbo to be? Ya resolvemos. Si no lo sabes aún, observa los siguientes ejemplos para que lo descubras, ¿no? Por ejemplo, acá dice, I am a teacher. ¿No? Es un ejemplo común, clásico, que siempre nos repetía. ¿Sí? Yo soy. Un profesor o una profesora no tiene, ¿no? Género, por eso acá la profesora, ¿no? Y acá el mismo am, fíjense, es el mismo am, solo que el significado es lo que cambia, ¿no? Yo soy un profesor, yo estoy, acá dice, yo estoy, ¿dónde? In a classroom. Yo estoy en un curso, en un curso o en la clase.
A esta hacemos referencia. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos acá, es la parte que nos interesa, dice I am, yo soy, y acá, yo estoy. Son los dos posibles significados, así que se puede utilizar con el am, ¿no? De acuerdo a nuestro contexto que tenemos acá, ¿no? O a las palabras que precedan a esto, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, she's a chef, ¿no? Ella es una cocinera o una chef, ¿no? Ella es una chef, ¿no? Y acá dice, she's in the kitchen. Ella está en el o en la cocina, ¿no? Entonces, ella es acá, en esta parte, she's, y acá dice, ella está, ¿no? Acá nos dice en un lugar y acá nos dice su profesión, ¿ya? Eso es, fíjense para la tercera persona. Sí, en el caso de la contracción, en las dos formas se puede utilizar. She's a chef y she's in the kitchen. Claro, se puede utilizar, no hay problema. El significado no va a alterar, digamos, la contracción, el significado. Si dices, en vez de decir she's a chef, puedes decir she's a chef. Entonces, no altera, sigue siendo ella es. Y en el caso que digas she's in the kitchen, pues, con la contracción, entonces no va a alterar, va a seguir diciendo ella está en la cocina, ¿ya? Profe, entonces en una oración la contracción es, digamos, de she's, ¿puede ser válida? Vale, ¿no? Se utiliza en textos menos formales, en inglés común, en inglés hablado incluso, se utiliza, ¿no? Aunque actualmente ya se ve incluso en textos más formales como los que son manuales y todo ese tipo de construcciones. Así que no hay, digamos, ya no hay tanto problema con eso. Antes sí era un poco más, se hacía una diferenciación entre lo que es la parte más formal y más informal. En esta parte seguimos con un ejemplo más del they. Por ejemplo, dice, they are students, ellos son estudiantes, y they are in a classroom, dice, ellos están en una clase, ¿no? Que igual podemos utilizar de la forma contraída que me estaba mencionando, ¿no? Igual podemos mencionar. Entonces, fíjense, el mismo they are, solo que con diferentes usos. They are, como dice, ellos son, y they are, ellos están, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, he's a firefighter, dice, es un bombero, él es un bombero, ¿no? He's tired, acá, por ejemplo, está diciendo cómo está esta persona, dice, él está cansado, dice, ¿no? Agotado. También nos sirve para mencionar el estado de una persona, ¿no? O de un objeto. Él nos menciona acá que él, en este caso, su profesión, nos está diciendo, ¿no? Firefighter o fireman, se dice también, un bombero, ¿no? Y acá nos está diciendo el estado, ¿no? Acá dice, por ejemplo, que está cansado o agotado, ¿no? Acá uno con el it is a comfortable classroom. Acá igual nos dice el estado de esta clase, de este curso. Acá nos está diciendo, este es o es directamente un curso agradable, confortable, etc., ¿no? Eso es lo que nos menciona con el iris, ¿ya? Esa sería la parte gramatical, ¿no? Con ejemplos claros. Les voy a pasar también este PDF para que lo tengan, ¿no? Vámonos a nuestro campo, a nuestra área. ¿Cómo usamos este verbo to be? ¿Ya? Para eso vámonos acá les voy a colocar los ejemplos directamente acá. Entonces les comparto la pantalla. Bueno. Acá, por ejemplo, en el verbo to be, que ya habíamos dicho, hace referencia a ser o estar, ¿no? Fíjense que podemos hacer un montón de oraciones, ¿no? Con las piezas incluso que ya hemos visto, que ya hemos aprendido, o que por lo menos ya las tenemos en todo lo que lo estábamos haciendo hasta el día viernes, ¿no? Por ejemplo, acá comenzamos con el it is, que les había dicho que es el más importante, ¿no? Para nosotros el it is nos sirve para mencionar una pieza. Dice, es o eso es ¿qué es camp? ¿Qué es camp, señores? Árbol de levas. Exacto, ¿no? Entonces dice, ¿qué cosa dice acá entonces en la oración? Esto es un árbol de levas.
Exacto, es un árbol de luz. No se olviden, fíjense, ya estamos utilizando lo que es el artículo sin que nos demos cuenta. Ahí está, un árbol de luz. De a poco vamos a ir usando lo que estamos aprendiendo. Acá este otro dice, they are for water parks. ¿Qué sería acá? They are for water parks. Esos son 4 bombas de agua. Esos son 4 bombas de agua. Exacto, ¿no? Esas son 4 bombas de agua. O ellas son 4 bombas de agua. Apaguen sus micrófonos, por favor, señores. Apaga tu micrófono. Seguimos. ¿Ya? Marco, apaga tu micrófono. Este otro. This battery is Japanese. ¿No? Lo que le estábamos diciendo. ¿No? This battery is Japanese. Fíjense, acá tenemos un demostrativo. ¿Qué nos dice? Esa batería. Esta Esta batería. Esta batería es japonesa. Batería es japonesa. Exacto. O esta. Esta. China. Y si se acuerdan es esta. Esta batería es japonesa, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos usando el verbo to be? Fíjense acá está el verbo to be. Is. ¿Ya? ¿Y cuál es nuestro? En vez del pronombre estamos utilizando the this battery. ¿Ya? Podemos decir directamente, incluso, sustituir esto y decir it is. O, como estamos haciendo con contracción, it's Japanese. ¿No? Por si acaso, los adjetivos de nacionalidad siempre con mayúscula, ¿no? Japanese. Entonces, podemos decir esta batería es japonesa o directamente es japonesa, si es que ya lo estuviésemos viendo, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Este otro, those two minibuses are Chinos. ¿qué significa dos? Dos camiones. Dos minibuses son Aquellos. Dos minibuses Esos. son chinos. Esos. Esos Sí, está bien. dos Esos dos minibuses minibuses son son chinos. Exacto, ¿ya? En este caso, no se olviden, dos es esos, esas, ¿ya? Esos, pues, digamos que están lejos, esos dos minibuses, son chinos, ¿no? Fíjense, no se coloca por si acaso acá, como esto es adjetivo, además acá tengo un errorcito, fíjense, tiene con mayúscula, nunca se coloca, pero no decimos chineses, ¿no? No hay eso, no hay plural en las nacionalidades, pero está igual en plural y estamos hablando de dos minibuses. Y como son dos minibuses, estamos utilizando con el are. Sí, dímelo. ¿Cómo se dice minibuses en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Minibuses. Ah, Minibuses. No, si se acuerdan, teníamos el término o la palabra bus. No se acuerdan de los plurales. A ver qué se voy a poner de ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra bus. Y su plural, ¿cómo se hacía? Pues que termina en S, se le aumenta una S, ¿no? Entonces, por eso es bases. Y para decir mini, pequeñito, mini, y le estamos poniendo bases. Si se fijan, entonces, eso es lo que estamos haciendo. Bien. Seguimos, ¿no? Entonces dice, esos dos minibuses son chinos. Entonces, podemos decir directamente, incluso con contracción, de ¿Para qué? ¿Pero para qué, papi? if they are Chinese. Vamos a colocar acá. Minibus. Ya, ahí está. Fíjense, ¿no? They're Chinese. O sea, ¿qué estoy haciendo? Este they está reemplazando a esos dos minibuses. En vez de esto puedo decir they are Chinese. Si es que lo estuviera bien, si es que lo tuviera al alcance, ¿no? Si es que fuera fácil de interpretar esa parte, ¿no? Entonces, ¿por qué es are aquí? Porque obviamente estamos hablando de esos, de ellos, ¿no? De esos minibuses. Entonces, utilizamos el are. Por más de que También aquí puede esté, ser aquellos, profe, ¿no? puede ser también aquellos, ¿no? Puede ser también aquellos. 8. Dice, it is a big truck. ¿Esto es un tractor grande?
no es tan tractor, camión. Es un exacto. camión. Exacto, eso dice, ¿no? Es un Es camión es gigantesco. un camión grande, ¿no? Es un camión grande. No, Es un gran camión. bueno, sí, ¿no? Un gran camión o un camión grande. Porque Es un gran camión. Es Optimus Prime. estos Prime. real, acá, por ejemplo, podemos utilizar, fíjense acá, dos adjetivos con el verbo to be. They are for new oil filter. Estamos utilizando uno que es el número, dice 4 nuevos. ¿Qué Estos cosa? son 4 nuevos filtros de aceite. Filtros de aceite. ¿No? Filtros de aceite. Entonces, esos o ellos son Cuatro, nuevos Son filtros. 4 nuevos filtros de aceite. 4 nuevos filtros de aceite. Exacto. Entonces, ese es el uso que se le da al verbo to be, si se fijan, ¿no? Entonces, nos sirve justamente para señalar, para mencionar, ¿no? Para, si quieren decirlo, enumerar, para contar, para decir incluso la calidad o la cualidad que tienen estos. Por ejemplo, Gracias. decir muy new, estamos diciendo que son nuevos. Al decir for, estamos diciendo la cantidad, el número, ¿no? Al decir big, estamos diciendo qué cualidad tiene este truck, este camión, que es grande, ¿no? Acá también podemos decir la procedencia con el verbo to be, ¿no? Estamos diciendo esta batería es japonesa, ¿no? Entonces podemos dar datos, ¿no? El verbo to be nos puede ayudar de cierta forma a dar esos datos que tengamos o que queramos mencionar en un vehículo, en un coche, ¿no? En determinado momento. Con el verbo to be sí se puede por lo menos dejar que nos entiendan en algunos aspectos, ¿no? Hasta ahí está claro, señores, con el verbo to be. ¿Se ha podido entender? ¿Tienen alguna duda? ¿Hablen ahora? Ok, para hacer. Sí, profe. Después vamos a ver lo que sin el verbo es. to be, una oración no sería formada. Claro, sí, es la parte esencial, digamos, ¿no? Del inglés, el verbo to be. Es Yeah. la base, ¿no? Antes de cualquier cosa. De una oración. Claro. Pero tomen en cuenta que por si acaso estamos viendo el verbo to be en forma, por si acaso, forma afirmativa, ¿no? Afirma en esa forma. Hay otra forma para hacer la forma, perdón, es de otra forma la que se hace la negación, de otra forma la que se hace la interrogación, que también vamos a ver enseguida, ¿no? Oh my Esto es God. la base, ¿no? Es la base, y en base a esto vamos a hacer esas oraciones, ¿no? Esto lo vamos a dejar así. Nos pasaremos justamente a eso, ¿no? Aquí vamos a colocar lo que es forma negativa. Vamos aquí, la forma negativa. La forma negativa obviamente del verbo to be, ¿no? Esta forma negativa es sencilla porque a todo se le adhiere o se le suma lo que es el not, simplemente, después del verbo to be. No, sí. Más el not. Podemos decir verbo to be más not. Vamos a marcar con rojitos si quieren decirlo, si quieren verlo así, ¿no? Más el not. Entonces, acá teníamos, por ejemplo, esta oración. It is a can shop, que significaba es o eso es un árbol de olivos. Acá tenemos la misma oración. ¿No? Voy a grabar un poquito. ¿No? La misma oración. Y está en forma afirmativa. ¿Cómo hago para que sea forma negativa? Fácil y sencillo, simplemente este not, porque dice después del verbo to be le sumamos el not y ya lo volvemos en forma She's negativa. not a camship. It is, aquí lo vamos a poner, Is a not. ahí está. It is. It is Hemos not hecho a camshell. a camshell. It is not a camshell. ¿Qué estamos diciendo? Esto no es, Ah, ¿no? Esto un camión. no es un árbol de levas. árbol de lejos. ¿Sí? Entonces, fácil y sencillo, esa es la negación en el verbo to be. Vamos a tomar a ver un ejemplo de este otro, de acá, con el for. Acá.
Ay, pichi. A ver, con el are, dice, they are four water pumps, que significaba son, o ellas son 4 bombas de agua, ¿no? Entonces, acá quiero que Hay nota ahí. no son 4 bombas de agua, digamos que son 2 o 1, entonces le coloco el not, ¿no? Ahí está, y ya está en forma negativa. Negativa. Ya estamos diciendo, o ya estamos negando que estas 4 bombas sean 4. Dice, esas no son, dice. No, desde acá, son, ¿qué cosa? 4 4 bombas de agua. agua. No se olviden siempre que se traduce de atrás hacia adelante. Lo que estamos, ¿no? Acá igual lo mismo, ¿no? Dice esas o ellas, ¿no? Si se fijan, vamos a no, después de eso acá, Son y después pasamos a 4 4 bombas de agua. bombas de agua, ¿no? De agua. De esa forma se traduce, ¿no? Entonces, sencillo en esa parte. Un ejemplito más, a ver, uno con un nombre propio. Estamos acá, bueno, con un nombre propio, vamos a ver, con un nombre común. Decíamos, acá, la batería, con un demostrativo, con el this. ¿No? Acá tenemos this. Entonces decimos, this battery is Japanese, ¿no? A veces nosotros, si esta batería es japonesa, te dicen en el 16, ¿no? Es lo mismo, esta batería, están señalando, esta batería es japonesa, digamos que te quieren vender, ¿no? Y hay otro que te dice, esta batería no es japonesa, entonces le ponemos el no, Quieren tomar el pelo. Ah, te quieren tomar el pelo, entonces le ponemos not, ¿no? Dice, this battery is not Japanese. Entonces, estamos diciendo, esta batería no es, ¿qué cosa? Japonesa. Es china. Es chino. ¿Cómo decimos eso? Aquí mismo podemos decir, ¿no? This battery is not Japanese, coma, it's Chinese. Es boliviano. Me falta una C. Nos falta la C, ¿no? De esa forma también se puede utilizar el it, fíjense acá, ¿no? Nuestra patita. Vamos al curso. Dice, esta batería no es japonesa, es china. Estamos ya juntando dos oraciones, uno en negativo y otro en afirmativo con el verbo to be. Ahora, este it, por ejemplo, para eso se utiliza, fíjense, ¿no? ¿Qué está haciendo? Para no estar escribiendo otra vez esta batería, directamente utilizamos it. Es como en el español, decimos, esta batería no es japonesa, esta es china, o directamente es china, respondemos, ¿no? Para no estar diciendo, esta batería es china otra vez, ¿no? Entonces, es una forma en la cual también se utiliza el it, ¿no? Para ayudar a que no haya redundancia, ¿no? Para que no podamos repetir estas palabras, como en este caso de batería. ¿Bien? Esa sería la forma negativa del verbo to be. ¿Bien? Hasta aquí. También igual está claro. ¿Duda? ¿Algo que quieren consultar? La parte negativa siempre va al lado del verbo to be, para cuando... Sí. En todos los casos, ¿o hay alguna excepción? No, en todos los casos. Siempre va a ir al lado del verbo to be, ¿no? Si queremos decir no, o no es, o no está, no hemos hecho un ejemplo con no está, por ejemplo, vamos a ver eso. Dice en este caso, is not, ¿no? O are not. En el caso que fuese, por ejemplo, acá vamos a ver el verbo am, ¿no? Por ejemplo, podemos decir I am. Mechanic, por ejemplo. Mechanic se escribe, ¿no? Mechanic. I am a mechanic, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy diciendo yo soy, ¿no? Un mecánico. Curso. Digamos, ¿no? Acá dice yo soy un mecánico, ¿no? En el caso que quiera hacer la negación, obviamente va a ser not. Lo vamos a aumentar igual que en el anterior caso, y ya estamos diciendo de que yo no soy mecánico. ¿Bien? ¿Qué pasa con el otro significado, que es de estar? ¿No? Igual, no hay ningún problema.
¿no? Igual vamos a utilizar el mismo, por ejemplo. Not in the ¿ya? ¿Qué significa esto? Dice, yo no estoy. En este caso, nos está diciendo que yo no estoy. Ya no que yo no soy, sino yo no estoy. ¿Dónde? Ya nos está indicando incluso un lugar. Dice, in the mechanical homework. ¿No? En este caso, profe, entonces, para el verbo en negativo, tenemos que tomar en cuenta que es como las primeras palabras que nos indicó, ¿no? Se lee de derecha a izquierda, ¿no? No soy o no estoy, ¿no? Sí, O en no, este caso para el verbo to be pasas del pronombre a la negación. Yo no, ¿qué cosa? Estoy, ¿no? Y acá ya es el lugar. Acá igual, pronombre, dices yo no soy. Eso cambia, ¿no? Yo no soy. ¿Qué cosa? Un mecánico, ¿no? En este caso, digamos, no hay diferencia en esto, ¿no? Simplemente el uso. Acá nos está diciendo que, nos está enseñando que soy, que me está indicando que estoy, nada más. Y acá me dice dónde estoy. Por ejemplo, dice in the mechanical homework o homework, ¿no? Este es el taller mecánico. Entonces, si yo estoy en el taller mecánico. Bien. Otro. Para la forma de pregunta o la interrogativa. ¿Cómo hacemos para la interrogación? No siempre vamos a negar o no siempre vamos a afirmar, ¿no? Siempre tenemos que también preguntar de algo que queramos saber. Por ejemplo, si la batería es japonesa, queremos saber. Si es china, si este minibús es chino, queremos saber eso. Entonces, forzosamente tenemos que saber cómo hacer una pregunta. Y para hacer la pregunta, lo que se hace es se da la vuelta. Primero se coloca el verbo, en este caso, to be, ¿no? Después el pronombre. Vamos a poner el pronombre. Esa es la forma de acceso, la forma interrogativa. ¿A qué me refiero? Entonces no me están entendiendo esa parte. Decíamos en la forma afirmativa, por ejemplo, decíamos it is. Vamos a ir a sunroof, digamos. A sunroof, ¿ya? Estoy afirmando acá. Digo, este es un techo solar. ¿Ya? También puedo negar, ¿no? Decíamos, it is not se puede hacer. ¿Cómo hago en el caso de que quiera hacer una pregunta? Micrófonos, por favor, no se olviden apagar. ¿No? En el caso de hacer una pregunta, voy a agrandarse un poquito. Disculpa, porque está lento. Es el mouse, porque está ya sin batería. Está poniendo lentito ya. ¿Qué pasa cuando quiero hacer una pregunta? Y eso funciona para todas las conjunciones, o para todas las conjunciones del verbo to be. En vez de decir it is, primero coloco el verbo to be, en este caso is, y después el pronombre. ¿A qué me refiero? Quiero hacer la pregunta a esto de acá. En vez de decir it is, primero coloco is, y después el pronombre. Is it a ¿no? Y el signo de interrogación al final, siempre, ¿no? Siempre al final, nunca al principio. Bueno, como ya están acostumbrados a escribir ustedes, siempre de esa forma, ¿no? Ya no colocamos el signo de introducción adelante, es en español todavía, ya no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando la vuelta, ¿no? Fíjense que el verbo to be is para adelante. Es como decir, ¿es esto un Techo solar. techo solar? ¿No? De esa forma se ve.
Y acá podemos responder, ya sea de forma afirmativa o de forma negativa. Podemos decir, yes, yes, it is a sunroof. Yes, is it? Yes, it is a sunroof. ¿Qué estamos diciendo? Sí, a la pregunta, ¿no? ¿Es este un techo solar? Sí, es un techo solar. Y podemos responder de forma negativa, como ya hemos visto, simplemente adhiriendo el no delante. ¿No? No, coma, siempre se coloca coma. It is not a sunroof. Esa es la forma negativa. Respondiendo a esta pregunta. Dice, ¿esto es un techo solar? Sí, es un techo solar. Y no, no es un techo solar. ¿No? Entonces, para eso nos sirve también hacer preguntas. Entonces, si es que en el examen yo les pregunto, digamos, y les muestro una imagen de acá, de un techo solar o de un motor, y les digo, it is an engine, ustedes me van a responder, si es un motor, me van a decir, it is an engine. O no, it is not an engine, si es que no fuese un motor. ¿No? Entonces, ya les estoy diciendo cómo más o menos va a ser el examen. ¿No? Fíjense el orden, acá lo voy a marcar con rojito, ¿no? Del verbo to be. En respuesta afirmativa y respuesta negativa, siempre el verbo to be va a ir después del pronombre. Fíjense, it is not. Y en preguntas siempre va a ir delante. Is it? ¿No? Y vamos a colocar un ejemplito más, a ver con qué palabra, con cualquier palabra que ustedes quieran. Hagamos una pregunta. A ver, una sugerencia. ¿Quién estaba levantando la mano? Dur. Una que sea pregunta de examen. Cualquiera al azar, pues. Se nos va a ocurrir cerrado. A ver, una pieza que se acuerde. Carter. A ver, Backpacks. Carter, está ya dicho. ¿Cómo se dice Carter en inglés? Ya se me olvidó. Ya. Vamos a preguntar si acá, digamos, tenemos dos cartas, decimos, estos son dos cartas, vamos a preguntar. ¿Cómo haríamos ya hablando de plurales? Vamos a utilizar el are, ¿no? Are y el they. Are they to oil pans? O ya no se olviden, ¿no? Oil pan es cart. Lo estamos ofreciendo en plural y va a ser carters. Estamos hablando ya en plural. O sea, más de uno. ¿No? Acá justamente nos dice dos. ¿No? Two. Are they two oil pans? Nos falta qué cosa. No hay que olvidarse en inglés el signo de interrogación. ¿No? Ahí está. Dice, are they two oil pans? Son, dice, ellos o esos son dos cartas. ¿Cómo respondemos? Fíjense dónde está el verbo to be. Ya no es is, ¿no? Porque estamos hablando en plural. Pues cambia a are. Entonces, are they? ¿Cómo vamos a responder en forma afirmativa? Vamos a decir, yes. Yes. No se olvide la coma. They are Exacto. two oil Lo demás se pans. copia. Exacto. To oil. Entonces es Pans. fácil responder Sí, con el verbo esto son dos cartas. dos cartas. Exacto. Forma negativa. Lo mismo va a ser, ¿no? O sea, hasta acá. Nosotros copiamos. Lo único que tenemos que colocar cuando respondemos una pregunta de estas es colocar primero antes, por si acaso, el no. Siempre se responde. Es igual que en español. No, estos no son, decimos. ¿No? Lo mismo en inglés. Entonces se coloca primero el no. Y lo mismo. No, ellos no. Acá nos faltaría qué cosa. El no. Not. Two oil pans. Vamos a marcar otro colorcito, not, para que se distinga.
¿no? Entonces dice, no, they are not two oil pans, ¿no? Entonces, ese es el orden en el que se debe conjugar el verbo to be, tanto para hacer pregunta, ¿no? Fíjense, está aquí el are they, ¿no? Como para hacer respuesta afirmativa, they are, o forma negativa, they are not, ¿no? Siempre se va a mantener ese orden, ¿no? Entonces, en base a esto, ustedes pueden hacer o pueden cambiar directamente con la palabra que ustedes quieren. Por ejemplo, no quieren que sea carta, podemos decir, incluso el número, vamos a cambiar for. Digamos, quiero que sea eso. Entonces, fíjense que no he movido nada de acá delante de esto, ¿no? El are they. Eso siempre se va a mantener. Lo único que estoy cambiando qué cosa es el número y la pieza. En este caso, bujías. Dice, son 4 bujías. Si la respuesta es afirmativa, decimos, yes, they are 4 spark plugs, ¿no? Pues copiamos, si quieren decirlo así. Eso de acá incluso lo podemos copiar, ¿no? Y lo pegamos aquí y ya está la respuesta, ¿no? Dice, yes, they are 4 spark plugs, ¿no? Ahí está. Y en el caso que no fueran, decimos no, they are not. Igual lo mismo podemos cambiar 4 bujías, ¿no? 4 spark plugs. Incluso ahí mismo podemos o se puede complementar con la respuesta original. Entonces, si no son 4 bujías, ¿qué cosa son? Podemos decir, lo podemos colocar aquí en la coma, ¿sí? They are, digamos, ¿qué cosa son? 4 bulbs. Profe, profe, no. ¿En qué parte? Sería not, they are not for spark plugs. No. En la primera palabra, en esta de aquí, en el primer no, no se coloca. Así, eso lo estoy entendiendo. Quiero decir que acá se coloca not, ¿no? Es lo que creo que me estoy queriendo decir. No. Cuando se hace respuesta negativa, el primer no va sin T, ¿no? Es el no como en el español, nosotros conocemos. Y de hecho se utiliza en inglés también. Se utiliza este no para hacer respuestas de esa forma negativas, ¿no? Así como el yes. Decimos no. El segundo, el que va al lado del verbo to be, ese sí va con la T, como not. Y si no coloco, profe, They are not. no. Si no colocas el not directamente, es como si estuviera respondiendo como más o menos en español. Si te pregunto, estas son 4 bujías. No son 4 bujías directamente. Respondes, ¿no? Pero ese no le da un énfasis especial. Es hacer una negación. Por ejemplo, vuelvo a decir, ¿no? Estas son 4 bujías. No, no son 4 bujías. Entonces, le da un énfasis a lo que es la respuesta que estamos haciendo de la negación, ¿no? Mayormente se responde de esa forma, ¿no? Entonces, incluso estamos complementando lo que decía aquí. Decimos, ¿no? They are 4 bulbs. Acá decimos, no, no son 4 bujías, son 4 válvulas, ¿no? Bulbs se escribe, válvulas se dice, ¿no? Hasta ahí, señores, ¿claro? ¿Hay algún problema? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué parte quieren que repita? ¿Claro? Ya saben, ¿no? Si quieren preguntar algo, levantan la mano. ¿Me puede explicar otra vuelta del principio de esa parte de are? Es la pregunta. ¿Este de acá? Claro, sí. Ya. Está ahí. Ya, para que no se confundan, ¿ya? Entonces, decíamos de que tenemos un orden para el verbo to be, ¿no? Tanto para hacer pregunta como para hacer respuestas negativas, como para hacer respuestas afirmativas y afirmaciones en sí. Diferente. Acá, por ejemplo, estamos haciendo una pregunta y estamos respondiendo de forma negativa, de forma afirmativa. Otra cosa es una afirmación directa, ¿no? Lo que me estaban preguntando hace rato.
acá vamos a utilizar esta misma, ¿no? Esta de acá. Al colocar así, esta de aquí, perdón. Esta, por ejemplo, sin el yes, si lo colocamos así directamente en esta parte, ¿no? Sería ¿qué cosa? Directamente una afirmación. No estás respondiendo ninguna pregunta ni nada, ¿no? Simplemente es una afirmación. Nos está diciendo qué cosa, que son 4 bujías, ¿no? Eso nos está diciendo. Hasta ahí, ¿no? Entonces, fíjense, acá dice they, incluso acá nos tiene que corregir. ¿Por qué? Porque siempre se coloca con mayúscula al principio, dice they are forced workers. Esa es una afirmación directa. El siguiente, el que teníamos acá en la oración, este otro, they are not forced workers, es una negación directa. De ahí vamos a partir. Entonces, ya. Si queremos hacer una negación directa sin responder a ninguna pregunta, ¿no? Entonces tenemos acá they are not forced workers. Directamente, no estamos respondiendo, sino directamente estamos negando algo. No son 4 bujías. They are not forced workers. Bien, pero ¿qué pasa si es que si queremos hacer realmente una pregunta? Queremos saber lo que les decía. Entonces, lo que vamos a hacer, se van a fijar acá en esta parte, lo único que hacemos es sacar, ¿no?, de la oración afirmativa el verbo to be y llevarlo delante, ¿no? Yo voy a hacer eso, voy a copiar, ¿no?, acá adelante y lo voy a pegar, el are, ¿no? Y esto obviamente tiene que ir, como estoy viendo delante, con eso, are. Y este de acá se coloca después, ¿no? Are they for spark plugs? Y el signo de interrogación. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que este are de acá que utilizamos en la forma afirmativa, después del pronombre, ahora para hacer la pregunta lo llevamos aquí adelante, ¿ya? Si lo cambiamos esto de color incluso, tranquilamente podemos notar esa parte, ¿no? Es decir, ahí está. Voy a comprar pilas nuevas a mi mouse, pero aquí me está haciendo una gracia. Ya, entonces ahí está la pregunta. Son 4 bujías. Y forzosamente a esta pregunta tenemos que responder de esta forma, ¿no? Yes, they are forced plugs, o no, they are not forced plugs. Porque la pregunta nos involucra o nos pide una respuesta. Dice, son 4 bujías, ¿no? Entonces forzosamente tienes que decir sí o no, ¿no? Y ahí es donde entra tal vez incluso la respuesta corta. Podemos hacer una respuesta corta. Podemos decir yes, they Yes, are. are. Yes, they are. Yes, they are. No se olviden la coma después del yes, ¿no? Y podemos decir no, they are. No, they are. No, entonces, forzosamente esta pregunta, al decir are they, nos involucra qué cosa que tenemos que responder. Ya sea de forma corta que está acá, o ya sea de esta forma larga. Hasta ahí, supongo que es un poco más. Apaguen su micrófono. ¿No? Patricio, Sí, profe, gracias. apaga tu micrófono. ¿Listo? Perdón, profe, perdón. Esto, para siempre tener cuidado con los micrófonos, todos sus problemas maritales, sus problemas sentimentales, sus Problemas feministas, profe. Ahora lo que están bien sus novelas, ¿no? Le está pegando. Los chiquitos, lo que se están haciendo pegar, igual todos se escuchan, ¿no? Y además se está grabando. Cuidado y lo utilicemos para otra cosa, ¿no? Toda esa información extra no queremos saber nosotros. Ya. Bien, señores, espero esté claro, ¿ya? Les voy a pedir que
me hagan ese tipo de oraciones. ¿Ya? Ustedes escojan las piezas que quieran, pero me van a hacer de este tipo, ¿ya? De esta forma. Pregunta, su respuesta en afirmativo, su respuesta en negativo. ¿Ya? Pueden utilizar cualquiera de las piezas que hemos visto y las que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Cualquiera de esas piezas. Acá, por ejemplo, hemos utilizado Sansu, Sparkplug, Engine, ¿no? Podemos utilizar Muffler, podemos utilizar el que nosotros que nos acordemos. ¿No? Profe, una pregunta. Aquí hay dos tipos de respuestas, ¿no ve? El sí, o sea, yes, they are a for spark plug, y una es de afirmación, ¿verdad? Está afirmando la pregunta. Ahora la negación, ¿no ve? El no, they are not a for spark plug, the are you, eso, profe. Esto de acá, estoy complementando simplemente, digamos, es que quiero contrarrestar a la negación, ¿no? Por ejemplo, acá me están preguntando, ¿no? Dice, ¿son 4 bujías? Dice, y le estoy respondiendo, no. Digamos que la persona no conoce. Decimos, no, no son 4 bujías. Y le estoy mejor dando el dato, acá, complementando la información. Le estoy diciendo, son 4 válvulas, estás mal, ¿no? Son 4 válvulas, te estás equivocando. Eso es lo que es esa partecita. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá estamos en la primera parte de la negación. Si quieren, pueden, obviamente, complementar de esa forma. Obviamente lo hacemos, ¿no? En la forma ya hablada, ya cuando nosotros hablamos mejor, siempre lo hacemos, ¿no? Queremos dar una respuesta, queremos que sepa, si es que no sabe. ¿Eso sería como una respuesta completa, profe? Así, como una respuesta completa a toda la pregunta, digamos. Sí, eso sería, ¿no? Sería más completo así, daría más datos, sería mejor, incluso guiarías mejor a una persona que no conoce. Gracias. Ok, gracias. Ahora, como os digo, también no puede o no puede estar. Igual se entiende la oración. Si esto, por ejemplo, lo quitamos, ¿no? Lo quitamos, igual se entiende. Dicen, no, no son 4 bujías, ¿no? Pero si quieren colocarlo, puede estar ahí, ¿no? Para complementar esa oración, para que sea más claro. Y también para que se acostumbren, ¿no? al uso de ambas partes. Porque si ustedes se van a poner a revisar textos, se utiliza mucho el verbo to be y son largas, ¿no? Oraciones largas. Y se va mezclando todo lo que estamos viendo. Se fijan, adjetivos, se mezclan los pronombres que hemos visto, los artículos, ¿no? Mucho de eso de lo que estamos viendo se va mezclando. Entonces, por eso justamente estamos avanzando, ¿no? Para que lo puedan reconocer por lo menos en oraciones, aunque sean cortitas, ¿no? Para que sea un poquito más claro para ustedes mismos, ¿no? Traducido en algunas partes, en algunas piezas, ¿no? Así que les voy a pedir para el día miércoles que me hagan este tipo de oraciones, ¿no? Como decía, de esta forma, ¿no? Su pregunta, ustedes escogen cualquier pieza que quieran, su respuesta en afirmativo y su respuesta en negativo, ¿no? Profe, ¿puedes repetir la cantidad, por favor, de preguntas? Esto sí, por si acaso, esta sí del are, que es en plural, ¿no? Con su respuesta negativa y su respuesta afirmativa sería 1. Entonces me van a decir 5 con el verbo to be are, ¿ya? Con piezas así del vehículo, y 5 con el is, de esta forma, ¿ya? Con el is y el it. Para que se escriba igual, su pregunta, su respuesta afirmativa y su respuesta. Total 10, ¿no, profe? Total son 10. Cada una con 3. Pregunta, afirmación y negación. Claro, ¿Esto es exacto. tarea, profe? Sí, es tarea, señores. Bueno, Mejor si me lo mandan en un archivo Volver a reiterar. Word, ¿no? Para que sea mejor, ¿ya? Entonces. ¿Para cuándo es, profe, esa tarea? Para el día miércoles. Para el día miércoles, igual antes de la clase de Zoom. ¿Ya? Hasta las 18:59. Van a mandar igual por Moodle, ¿ya? O sea que vamos a hacer la prueba, por ejemplo, lo que es enviar archivos aunque ya me han mandado en PDF y en Word, ¿no? Pero hay algunos que todavía no lo pueden. Entonces, intenten mandarlo en Word o en PDF
ese trabajo, ¿no? Son 10 oraciones, ¿no? 10 oraciones de las cuales, como os digo, 5 van a ser con el are y el they, y 5 van a ser con el is y el it. Obviamente con sus respuestas afirmativas y negativas, ¿no? Por si acaso digo bien los repetidos. ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Protestas, quejas, preguntas, comentarios, observaciones? Solo 10, profe, dijo, ¿no? 10 nomás, de 5 de Solo A 10. y 5 de... Ok. 5 days, ¿no? Profe, ¿puede ser en fotos o imágenes, profe? Es que Ya, traten en lo posible de que sea en en PDF o en Word, para que se acostumbren a subir, porque les voy a mandar otro tipo de traducciones, me lo van a tener que hacer forzosamente en Word. Ahora, en el caso que no pudiesen siempre, ¿no? Entonces ahí obviamente ya, aunque sea en una foto, tienen que mandar. Porque es que, recuerden que eso es profe, nota. yo vivo en el monte. Apenas estoy con señal, profe. Ya, entonces, en esos Mentiroso, casos te he visto en la extremos, Feria del Alto. Yo no camino a veces, no es mi zona. Yo ¿en estoy qué aquí con el feria? ¿En qué mono parte para del hacer... alto y en qué parte de feria? Así que mejor no quiero saber. Así que mejor, como os digo, si es intente, ¿no? Si es que no puedo, entonces ya pongo una imagen. No hay problema. Está bien, profe, está bien. Voy a hacer todo. Con su lágrima, no sé qué. Mucho sufrimiento, profe. ¿Está claro, no, señores? ¿Hay alguna duda? Es Disculpe, lo profesor. más básico, como digo, ¿no? De lo que es el inglés, ¿no? Lo más básico de lo que es el verbo to be, ¿no? Bien, seguiremos entonces con la parte de vocabulario. Traten siempre de anotarse los significados. Como os digo, yo mañana les voy a mandar ya la parte del motor con su prueba de pronunciación, por si acaso, para que lo tengan el día del examen. Vamos a complementar con algunas palabritas que nos faltan, ¿no? Profe, Sí, no va a haber receso. entonces eso va a ser a las 9 cuando terminemos. ¿Qué más decir? Recreo que... Profe, Sí, profe, ¿cuándo va a ser el examen? miércoles, a lo que tengo entendido, ¿no? Si hay algún cambio o algo, entonces tal vez el día siguiente. Así que, ¿Profe, este miércoles o qué miércoles? claro, este miércoles. A la pita. Ya, profe. Que vean nomás las palabras. Les voy a decir qué palabras van a entrar, qué van a entrar ahí. A ver, complementaremos con los 4 tiempos del vehículo. Eso les mostraré para que no sea mucho. Oh, ahí está. No. Ahora sí, esto es compartir. Es que tienen mis imágenes. Ahora sí. No, primero vamos a los 4 tiempos. Los 4 tiempos del motor. Bien. Aquí tenemos los 4 tiempos del motor, ¿no? Se fijan, ahí está. El tiempo de intake, compression, power y exhaust, ¿no? Esos son los 4 tiempos que tenemos en el motor de combustión interna a gasolina, ¿no? Intake, ¿qué sería? Acá dice intake valve, válvula de admisión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tiempo de intake es admisión, ¿ya? Tenemos lo que es con los válvulas sancionadas, dice compression. Compression es compresión. Admisión, compresión. Dice acá fuel injector, ¿no? La inyección del combustible, la chispa de lo que es la bujía
Y tenemos lo que es la explosión, la ignición, lo que llamamos nosotros, ¿no? Y finalmente, exhaust, que ya conocen esta palabrita, ¿no? Que los gases de escape o los gases remanentes de escape, ¿no? Acá nos muestra lo que es la válvula de escape, ¿no? Esos son nuestros 4 tiempos. No se olviden, ¿no? Intake, compression, power y exhaust, ¿no? Entonces, si a alguno le pregunto cuáles son los 4 tiempos, aquí está. Intake, compression, power y exhaust, ¿no? Sigamos. Igual, como os digo, les voy a pasar esta imagen y si es que no, también, de todas formas, por si acaso, ¿no? Por si por favor. tranquilamente, estas imágenes pueden encontrar en PowerPoint al módulo. Pero igual, por si acaso, ¿no? A ver, siempre hay algún problemita, inconveniente, lo que sea, entonces, estas imágenes, por si acaso, son del internet, tranquilamente se encuentran. No hay. Bien, esta otra imagen. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es a four-stroke diesel engine. ¿Qué sería esto? ¿No? Un motor diésel de 4 tiempos. Por si acaso, stroke hace referencia a los tiempos, aunque no realmente signifique tiempos. Stroke hace referencia a un golpe, ¿no? Es como decir el motor de 4 golpes, pero para nosotros lo interpretamos, lo adaptamos a nuestro ámbito y decimos motor diésel de 4 tiempos, nuestro motor diésel de 4 tiempos, ¿ya? Que comúnmente o que mayormente tiene casi las mismas piezas que de un motor, ¿no? Exceptuando tal vez por el precalentador, etcétera, pero y el inyector del combustible, ¿no? En vez de la bujía que tenemos. Si se fijan acá, tenemos lo que es justamente en esta parte que dice fuel injector, ¿no? Es decir, fuel injector, ¿no? Por si acaso es fuel, ¿no? No es fuel. Fuel injector. ¿Inyector de gasolina? Inyector de combustible. No puede ser gasolina porque es diésel, ¿no? Inyector de combustible. Verdad. Gasolina, muchos se confunden. Bien que lo has mencionado. Muchos se confunden. Piensan que fuel o que este fuel es gasolina. No, señores, es combustible. Gasolina es gasoline o gas. No nos van a ver. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, profe? Inyector de combustible. Es un término común, combustible. Sea gasolina o sea diésel, fuel siempre va a ser combustible. combustible. Inyector de combustible. No, pero bien, está bien, pues por lo menos ya. No, aunque se haya equivocado, está bien, sirve para aclarar ya, para que no se equivoque. Tenemos después lo que son las válvulas, ¿no? Aquí tenemos intake valve, que es la válvula de admisión, ¿no? Y el exhaust valve, que es la válvula de escape. ¿Ya? Y Profe, después estas palabras exhaust, intake se utilizan mucho, demasiado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el puerto de admisión. Puerto de ignición. Aquí el puerto de escape o el tubo de escape o el punto de escape, etc. Puede ser port, se utiliza. En este caso está mostrando port, puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? Estos son, por ejemplo, las ranuras, dice cooling fins, dice, ¿no? De refrigeración, ¿no? Ranuras de refrigeración, cooling fins. Piston es igual que se escribe igual que en español, ¿no? Solo que toda la pronunciación es piston, es el pistón. O el émbolo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en clases de matemáticas les preguntaba, señores, el diámetro del émbolo me van a sacar. Nadie sabía qué era émbolo, ¿no? Émbolo también es pistón, ¿ya? Entonces, también se lo conoce como pistón o émbolo. Cuidado que les ponga en el examen, coloque la traducción del émbolo en inglés, entonces no van a saber. Aquí está, por si acaso estoy diciendo es pistón, ¿ya? Oh, ves, profe, 5 puntos el examen. Ya estoy adelantando. Connecting rods. ¿Qué será el connecting rods? La biela. Exacto, ¿no? La biela, pero para nosotros es una sola palabrita, ¿no? Biela. Fíjense que acá es para el inglés 2 palabras, ¿no? Connecting, que si lo traducimos literalmente, incluso es conexión, y rods, que es varilla, ¿no? Varilla de conexión. Entonces, ¿qué conecta lo que varilla de conexión? ¿sí?
Bueno, el pistón es una varilla de conexión. Para nosotros, la biela, interpretándolo, ¿no? Cambiándolo en nuestro ámbito, es una biela. Tenemos después el crankshaft, que es el cigüeñal, ¿no? El crankshaft cigüeñal, y el crankcase, que es igual como decir el oil pan, ¿no? En algunos lugares van a encontrar como crankcase y en otros van a encontrar como oil pan, ¿no? Es el cárter también. Esto de acá, o el colector de aceite, más que nada, el crankcase. Eso lo conoce esta parte. Entonces, esas son las piezas, digamos, más comunes de esto, ¿no? De la parte de un motor. Les voy a compartir ahorita un motor 6 en B. Voy a ver, la imagen no quiero ahorita. Creo que no quiero abrir esto. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, tenemos un motor en diésel que está igual más completo, ¿no? Fíjense, tiene muchas más piezas. Vemos las más comunes, vamos a mencionar, por ejemplo, los rocker arm son los balancines, okay. Los rocker arm. Valve spring, por ejemplo, que es una pieza común entre lo que es el motor diésel y el motor a gasolina, ¿no? Que son los resortes de las válvulas, fíjense acá, resorte de válvulas, rocker arm, los balancines. Esa es la tapa del balancín, ese es rocker cover. Siempre que vean cover, hace referencia al cobertor o tapa. Adjuster, el ajustador. ¿No? Push rods. Eso también tenemos en los motores de gasolina. El push rod es la varilla de empuje o el elevador de lo que es el balancín. ¿No? Push rod, varilla de empujes. Intake valve se vuelve a repetir, la válvula de admisión, fuel injector, fíjense, el inyector del combustible. Esto es lo que estamos viendo, el glow plug, si se acuerdan de lo que hemos visto, el dashboard, el tablero. El glow plug es el precalentador, ¿no? ¿Qué se llama esto? La bujía incandescente, ¿no? El precalentador de combustible. Para el motor de diésel, ¿no, profe? Exactamente. Si se fijan, aquí está la precámara de lo que es el combustible. Se calienta. El preencendido es, ¿no, profe? ¿O el precalentamiento? Claro, precalentamiento, sí. Ah, El ya. precalentamiento, por eso le dicen, acá se calienta un poco el combustible y ¿qué pasa? Que cuando se inyecta en esta parte, ¿no? Entonces ya está caliente. Cosa de que cuando ingrese el aire, directamente se da una explosión más fuerte y con más fuerza, ¿no? Entonces, por eso es que los motores diésel comúnmente tienen mayor fuerza y mayor potencia, ¿no? Gracias a estos nuevas piezas, no son nuevas, ¿no? Sino estas piezas que se han adherido a los motores. Justamente acá nos dice, fíjense, ya que estamos hablando de eso, pre-combustion chamber, cámara de precombustión, cámara de precalentamiento, etc. Es el nombre específico de esto. Fíjense acá, piston rings, una pieza común entre lo que son los motores diésel y los motores de combustión a gasolina, ¿no? ¿Qué sería rings solito? Anillo. Anillo de pistón. Exacto, en este caso viene a ser en plural y hace referencia a las anillas del pistón. Del pistón. Aquí tenemos el pistón, el wrist pin, fíjense que es esta partecita de acá. El bulón. Exacto, el wrist pin es el bulón. Pulón. Wrist pin.
Después tenemos esta palabrita igual, este pump, métanse en la cabeza porque se utiliza mucho. ¿Bombas? Bomba. ¿Bombas? Bomba, exacto. Bomba de inyección de inyección combustible. de combustible. Exacto. Está muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? Se están acostumbrando a esa parte, ¿no? Siempre de atrás. O perdón, de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Dice bomba de inyección de combustible, ¿no? Si se fijan, aquí está la bomba de inyección de combustible. Y fíjense acá el solenoide ¿qué se llama esto? Del arranque, ¿no? Solenoide del arranque. Starter es arranque, motor de arranque, por si acaso. Motor de arranque. Siempre que vean starter, sea para el diésel o sea para lo que es gasolina, motor de gasolina, es motor de arranque. Y acá está, ¿no? Starter motor. Lo que les decía, en este caso utilizamos... ¿Solenoid qué significaría? Es ¿qué se llama? Estos solenoides son como unos, como electroválvulas, son solenoides, por si acaso. Solenoide se lo conoce, o electroválvula también. Estos solenoides. Funcionan con... ¿Electroencendido entonces sería? Más o menos, ¿no? Esos son los solenoides. Funcionan en electroválvula, ¿no? Electroválvula de lo que es el motor de arranque. O sea, que pasa una energía determinada, lo magnetiza y eso hace de que se acople a lo que es el motor de arranque. ¿No? Lo que decía, ¿no? Acá el motor, en este caso sí utilizamos motor, ¿no? Starter motor. ¿Por qué? Porque como les decía, ¿no? Esta palabra motor, ¿no? Motor, se utiliza para ese tipo de motores, ¿no? Electromagnéticos o magnéticos o inducción magnética. ¿No? Si se dan cuenta, el motor de arranque es un motor de inducción magnética. Tiene, ¿no? Una bobina, tiene lo que son los carboncillos, entonces un motor eléctrico. O sea, ese motor específica, bueno, a ver, ¿algo, profe? Esa palabra. Sí, motor es un nombre general, ¿no? O sea, profe, que si utilizamos starter engine estaría mal, ¿no? Estaría mal. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, engine es una palabra específica para esto, una para el cosa. motor, ya ¿Para sea motor de combustión diésel, interna? sí, o ya sea Yeah. En cambio, motor es una palabra genérica para cualquier tipo de motor de inducción magnética, electrónica, por dinámicos, etc. ¿No? Para eso se utiliza el motor. Entonces, el motor de arranque. ¿Qué piecitas más tenemos aquí? Hoy nos va a servir aquí este dibujito. Crankshaft, ¿no? Ya por el dibujito ya se dan cuenta que es el cigüeñal, ¿no? Crankshaft, cigüeñal. Acá está, fíjense, el oil pan, lo que decíamos al principio, ¿no? Se puede decir crankcase o bien oil pan. Oil pan, el cart, aquí tenemos justo. El oil drain plug, por ejemplo, fíjense el taponcito del drenado de aceite, ¿no? O el tapón de cárter, como ustedes quieran. Drain es drenado, ¿no, profe? Sí, exacto. Drenado. Y plug no siempre hace referencia a las bujías, fíjense, ¿no? Si no es tapón. Tapón. Tapón o... Tapa, cobertor también hace referencia. Pero tiene varios significados, ¿no? Que no siempre hay que abocarse a lo primero que encontremos en el diccionario. Hay que ver las posibilidades. Es como el Facebook, todos pensaban, de hecho, ¿no? Que book es libro, cuando también significa registro, ¿no? Entonces ahora ya tiene más sentido Facebook, que es un registro de caras, de rostros, etc., ¿no? De fotografías. Entonces, en este caso, plug tiene varios significados. Entonces, busquen en lo que es el Google Translate o en sus traductores, incluso en sus aplicaciones que ya tienen celulares. Todos tienen una aplicación en el celular, entonces les va a aparecer una infinidad de posibles significados. Lo que importa es qué cosa esté delante. En este caso, oil drain es lo que hace que esto sea tapón de cárter o bien tapón de drenado de aceite. ¿Sí? El Oil Intake Screen Assembly dice esto. Este es el conjunto de lo que es ¿qué se llama esto? ¿Tamiz? Sí, el tamiz, ¿no? De aceite, de emisión de aceite. Tamiz. Este assembly, pero es el conjunto, ¿no? Assembly assemblage, ¿no? Se traduce como conjunto. O sea, a toda la pieza está refiriendo, ¿no? El conjunto del tamiz, ¿no? Oil pump. De lo que les decía, ¿no? Fíjense, esta palabra PAM
Exacto. Esta palabrita pump se utiliza mucho. Entonces que tenemos bomba de inyección de combustible, bomba de aceite, bomba de agua, hemos visto en la anterior clase, igual era water pump, gas pump, tenemos que es la bomba de gasolina. Entonces, muchos utilizan esas palabras son claves, ¿no? Porque se repiten una y otra vez, ¿no? Tenemos el connecting rod que hemos visto en el anterior dibujo, que era la biela. También varía de condición. Varía de condición. Variedad de conexión, pero para nosotros biela, ¿no? Nosotros Ya. más utilizamos biela, ¿no? Camshaft, ¿qué es el camshaft? Aquí está. El eje de levas, el árbol de levas. Árbol de levas. Árbol de levas, eso. Y otros dicen árbol de levas, otros dicen eje de levas. Igual, cualquiera de los dos está bien. Valve lifter. Este valve lifter son los taques, ¿no? Los taques aquí, fíjense, esta parte son como taconcitos que tiene, por eso se llaman taques. Una vez que el camshaft, ¿no?, se gira, entonces lo va levantando y hace de que esto se ajuste la válvula, ¿no? O bien lo abro, bien lo cierro. Después tenemos el turbocompresor, fíjense acá dice turbocharger, turbocharger, ¿no?, del escape, la salida, OLED es salida de escape. Dice turbocharger, exhaust, ¿Qué significaría? turbocompresor. Turbocompresor. Turbocompresor, la salida de escape. Es el tubo de escape. Es el turbocompresor, la salida de escape. Pero a la vez. Acá, fíjense, acá. Profe, OLED, ¿sería salida de escape del turbocompresor? sí, Número 5. salida de escape del turbocompresor. Ahora, fíjense acá, ¿no? OLED, salida, ¿qué será inlet? Entrada. ¿No? Entrada de aire, fresh air inlet, entrada de aire. Entrada de aire fresco. Normal. Acá otra vez OLED, salida, ¿no? Dice pressurized air OLED. Sería salida de aire. Profe, apaga tu micrófono. Apaguen sus micrófonos, señores. ¿No? Entonces, salida de aire presurizado. Presurizado. Pressurized air OLED. OLED es, ¿no?, salida. Salida de aire presurizado. Sí. Acá tenemos lo contrario de esto, es la salida del turbocompresor. Aquí tenemos la entrada. Entrada de la salida. Del escape. No. Compresor. Entrada de escape. Escape del turbocompresor o del turbocompresor. Turbocharger, comúnmente es un turbocargador. Turbocompresor, es decir. Acá otra vez OLED. No mucho que dice OLED. OLED exhaust engine. Salida de escape del motor. Sí. Salida de escape del motor. ¿No? Entonces, esas son las palabras. Sin querer hemos visto todas. ¿No? Todas las palabras estas. Bien, entonces, estas comúnmente son palabras comunes entre lo que son los motores de gasolina y los motores de diésel. Tal vez en esa parte de los turbocompresores, de la bujía incandescente, etc. Esa parte tal vez sí. Después de eso, mayormente son lo mismo. Tienen las mismas piezas, ¿no? No hay, digamos, mucha variación en ese aspecto. Algunas piezas específicas son las que varían, como las que les decía, ¿no? Después son lo mismo. Entonces, cualquiera de estas imágenes vamos a utilizar para lo que es selección, ¿no? Quería mostrarles una imagen más, pero no sé por qué no